Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Norman Knudson. Soy licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía y Didáctica de la misma. En este momento curso tercer semestre de la Maestría de Educación de la Corporación Universidad Minuto de Dios. Este trabajo es presentado para la materia de Evaluación del Aprendizaje, NRS G51165, y hago parte del grupo número 4. Bienvenidos. Hoy estaremos hablando de un tema educativo muy interesante. ¿Qué nos dicen los sistemas de evaluación en América Latina en relación con la calidad educativa? El tema es fundamental que nosotros definámonos qué es una prueba o una evaluación estandarizada. Esto es un debate que ha generado una polémica gigantesca alrededor de las comunidades de investigación y las comunidades académicas en el área de educación. Hay quienes pueden estar a favor y otras personas y otros estudiosos en contra de las mismas. Las pruebas estandarizadas, a grosso modo, evalúan los desempeños de los estudiantes, indirectamente los resultados y la valoración de la influencia y la labor de los docentes, el progreso y la comparación de las instituciones en materia de educación. Nos da un vistazo de cómo el país, el gobierno y las políticas están dando respuesta a las necesidades de la evaluación y de la educación de gran manera. ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa y para qué se evalúa? Nos debe dar una orientación y un análisis de qué caminos se deben tomar para mejorar la educación con las necesidades particulares de las naciones. Indudablemente, esto lo que influye es directamente en las políticas públicas de cada una de las naciones. Sánchez en el 2020 habla que las pruebas estandarizadas son una forma de hacer seguimiento a la educación que están recibiendo los estudiantes en los estamentos educativos. Además, evalúa la capacidad que tiene para responder las situaciones propias del contexto, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos. A su vez, las pruebas estandarizadas se consideran un insumo útil para que las instituciones educativas mejoren su calidad. De la misma forma, Padilla en el 2009 nos hace referencia a que las pruebas estandarizadas son los mecanismos para evaluar la calidad de educación, entendidas estas como exámenes aplicados a gran escala que cumplen con las cualidades psicométricas básicas y las características técnicas que permiten la aplicación a muestras numerosas en forma casi simultánea. Estas pruebas han venido teniendo un auge fundamental e importante en los últimos 30 años en toda Latinoamérica. Los avances han sido significativos, importantes. Unas naciones han mostrado una evolución importante y han sido como la cabeza del desarrollo de las mismas. No obstante, es relevante poder analizar, como lo dice Albornoz, el contexto global y local con respecto a las razones por las cuales este tipo de pruebas no están contribuyendo a la equidad y la diferenciación que debe existir entre las diferentes formas de aprender de los individuos. El pensar en estandarizar desconoce en gran medida la diversidad, las múltiples condiciones sociales, la cultura, los recursos y los contextos en los que se educan los estudiantes. Estas dos posturas fundamentales de las evaluaciones estandarizadas pues nos generan un debate importante para saber si ellas mismas pueden estar aportando al desarrollo económico, político y social de una nación. Ahora bien, tengamos un contexto de lo que es nuestra región, América Latina, 18 países, en los cuales indudablemente hay una marcada diferenciación en la pobreza. Esto no deja de ser un elemento fundamental para el análisis de lo que serían las políticas públicas en educación.
En una de las charlas del Centro Virtual de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, la doctora Laura Ruiz, en el 2018, directora del programa de Líderes del Mañana en el mismo instituto, nos habla de unas cifras importantes. Somos para ese año 629 millones de habitantes en América Latina. El 71% de la riqueza de América Latina está en un 10% de las personas. Esto es una cifra indudablemente alarmante. Y hay un 28% que viven en pobreza absoluta. Con relación también a cifras que nos dan un análisis interesante frente a lo que es América Latina, CEPAL, las Naciones Unidas, el 13 de octubre del 2021, en un foro en educación en América Latina y el Caribe sobre la crisis prolongada como una oportunidad de reestructuración, nos habla de unas cifras también un poco alarmantes. Hay una infantilización de la pobreza. Entre niños de 0 y 14 años, el 47.2% viven en pobreza. Y hay un promedio del 30.5% para toda la población en el 2019. Frente a esta misma charla, hay unos elementos que surgieron a raíz de lo que se dio con la pandemia y el COVID-19. Indudablemente el COVID-19 lo que mostró o dejó ver fue una cantidad de ausencias, necesidades que estaban encubiertas en todo lo que era América Latina. En cifras aumentó la desocupación a un 11%, afectando más a los jóvenes e informales. Disminuyó la participación laboral, especialmente de las mujeres, con un retraso en 18 años. Esto lo habla CEPAL el 13 de octubre del 2021. Más de un 30% de las mujeres pobres no participan en el mercado laboral por razones familiares y por la sobrecarga del trabajo de los cuidados de sus hijos. Se profundizó desigualdades estructurales, dejando al descubierto nudos críticos en protección social, salud, educación y cuidados. Indudablemente toda esta cifra es de vital importancia para hacer un análisis real de la educación en Latinoamérica. Hay muchos países que han dado saltos importantes dentro de la educación en los últimos 30 o 40 años. Vemos Brasil, vemos México y vemos de una manera importante Chile, al cual haremos una mención fundamental más adelante. Ahora bien, hagamos un análisis en relación a los institutos de evaluación en América Latina. En los últimos 40, 50 años casi, América Latina viene haciendo unos avances importantes frente a sus evaluaciones estandarizadas. Por ello surgen y nacen algunos institutos de evaluación educativa en la región. Aclaro algunos años tomado de Zacarías 2018. En el año de 1937 en Brasil nace el Instituto de Pedagogía, Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educacionales, INEP. En 1968 en Colombia el Instituto Colombiano para la Evaluación de Educación, ICFES. En el 2002 México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INE. En 2010 Bolivia, el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa. Para el 2012 en Ecuador, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEPAL. Es importante aquí, hay uno de los países que dentro de la región tiene una incidencia fundamental dentro de los resultados de sus diferentes pruebas nacionales, y es Chile. Según Rizzo 2008, en su estudio La evaluación de aprendizaje en América Latina,
Chile es el país que más tempranamente desarrolló un verdadero sistema nacional de evaluación para la educación básica. A la fecha se sigue considerando que es el sistema chileno es particularmente fuerte y se distingue porque tuvo tempranamente un carácter censal. El mismo Rizzo nos hace saber que desde la reforma educativa de la década de 1960 comenzó a pensarse en el desarrollo de pruebas para evaluar la calidad de la educación chilena. Una primera prueba se aplicó a alumnos de octavo grado de educación básica en 1968. El interés por este tipo de evaluaciones se renovó en el marco de la municipalización de las escuelas. Este término de municipalización más adelante lo retomaremos porque es fundamental en el análisis que allí nace. Y en ese contexto, el paso a control privado de una cantidad importante de escuelas públicas. Procesos comprendidos por el régimen militar a partir de 1978. En este año, el Ministerio de Educación encomendó a la Universidad Católica de Chile el desarrollo de un sistema de evaluación de rendimiento de los alumnos del sistema educativo. Como resultado de ello, desde 1982 comenzaron a publicarse las pruebas de evaluación de rendimiento PER a los alumnos de grado cuarto y octavo de la educación básica. Y en 1988 se estableció el sistema de medición de la calidad de educación SINCE, en que en 1995 fue asumido directamente por el Ministerio de Educación. Esto nos lo hace saber Rizzo 2008. Pues alrededor de estas instituciones que a lo largo de América Latina se han venido consolidando, en Chile, SINCE es un instituto que ha venido trabajando alrededor de las pruebas censales y las pruebas estructurales de evaluación en Chile. Como también lo dice Mella en 1999, citado por Cerón, después de más de 20 años del establecimiento sistemático y aplicación de sistemas de medición de calidad de educación, SINCE, que incluye exámenes de español y matemáticas en cuarto y octavo grado de educación primaria, se muestra que hay un mejoramiento entre el 10 y el 20% de los resultados. Sin embargo, al mismo tiempo, aumenta la distancia entre las escuelas privadas de más altos ingresos y aquellas a las que asisten las clases más bajas de la sociedad. Esto nos lo enuncia Cerón y Cruz en el 2013, citando a Mella 1999. El mismo autor, Mella 2003, y citado también por Cerón y Cruz, reitera que la aplicación de exámenes nacionales ha profundizado la segmentación social y relacionada con este tipo de escuelas. Para 1998 afirma, el sistema educativo de este país tenía escuelas para pobres, las municipalizadas, escuelas para sectores medios, particulares subvencionados, y para sectores altos, escuelas privadas. A esto yo hacía mención hace unos cuantos minutos en relación a las escuelas municipalizadas, que son las escuelas de pobres, y que indudablemente en medio de este desarrollo de la evaluación SINCE ha generado una cantidad de debates al interior del país. De ello nace en 2013, a mediados del 2013, un grupo de docentes, profesores, estudiosos, líderes que han hecho un programa, un grupo de personas que están en contra de los procesos educativos del SINCE. Ellos se llaman Alto al SINCE, con el argumento que SINCE no mejora la educación sino que la empeora. Allí surge o nace una creciente educación de mercado, lo hacen saber, y solicitan un nuevo mercado de evaluación que sea coherente con los derechos sociales. Destacan como principales problemas del SINCE, lo habla Darío Vázquez, secretario general del Colegio de Profesores del 2016, que es en Chile la educación más penalizada del mundo.
que los resultados de las pruebas tienen que ver con la suerte o con la situación económica de los alumnos, lo cual indica que las pruebas no sirven. Él explica claramente en sus diferentes discursos y en sus diferentes intervenciones que la evaluación CIMSE denota unas mejores condiciones para aquellas personas que tienen mejores condiciones económicas. De igual manera, él hace saber que vincula el sistema de salarios e incentivos a colegios y maestros, que brinda oportunidades para mejoras, y que el CIMSE, con relación a los resultados del colegio, no están directamente relacionados con la mejora de la educación. Es aquí un debate importantísimo que se da alrededor de esta agremiación para hacer saberle a la nación, al país y a los entes estatales que así como está manejado el CIMSE, indudablemente da unos resultados importantes. De la misma manera, Gonzalo Oyarzán, vocero del Alto al CIMSE, hace saber que a partir de sus incentivos se genera que los profesores y las escuelas se centren en la preparación de los instrumentos, logrando subir resultados, pero no la calidad de la educación. Este debate pues viene dándose años atrás, e indudablemente este grupo de docentes viene fortaleciéndose en los debates, indudablemente de educación nacional. Mario Aguilar, presecretario del Colegio de Profesores, también enuncia que la educación tiene un tinte economista, productivista, instrumentalista y funcional para un orden económico, pero no desde el punto de vista del desarrollo humano integral, en la humanización y el desarrollo integral de las personas. CIMSE es sesgado, estandarizado, lo que refiere que va a las personas o ve a las personas como iguales y no como individuos con particularidades. Estos son los debates éticos y sociales que alrededor de las pruebas estandarizadas se vienen dando, y que Chile, pues la pregunta da, sus resultados enfocan una educación basada en unos procesos fundamentales del desarrollo de una nación, y aporta con estos resultados una calidad de educación que refleje una sociedad latinoamericana. Son los debates que indudablemente se vienen dando alrededor de las pruebas estandarizadas. Ahora bien, centrémonos un poco en nuestra nación, en Colombia. Hablemos del Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, ICFES, creado en 1968. Desde entonces, entre otras actividades, desarrolla y aplica cada año pruebas de selección para el ingreso de los alumnos a las distintas universidades del país, lo que le ha dado una credibilidad social y le ha permitido adquirir experiencias en el desarrollo y aplicación de pruebas de selección. El ICFES, a través del sistema de aseguramiento de la calidad del gobierno nacional, busca lograr una educación de calidad que genere oportunidades de progreso, bienestar para los ciudadanos y el país. Esto a través del Sistema Nacional de Educación para fortalecer las competencias básicas y ciudadanas. Estas pruebas, según el ICFES, sirven para monitorear el sistema educativo, apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles. Los resultados de las pruebas, que también se aplican en grado tercero, quinto y noveno, para que Colombia pueda ser en el año 2025 el país más educado de América Latina. La evaluación de la calidad de educación permite identificar fortalezas y debilidades. El ICFES busca ofrecer un sistema de evaluación integral que evidencie el desarrollo de las competencias de las estudiantes para brindarles información pertinente y oportuna a las instituciones. Según el ICFES, este deber ser
frente a los tipos de resultados sirven, primero, para ver los niveles de desempeño, ver cómo se encuentran los estudiantes al resolver problemas de los distintos niveles. Segundo, conocer los puntajes promedios en cada una de las áreas. Tercero, el margen de estimación. Cuarto, la desviación estándar, conocer esta desviación estándar. Quinto, conocer fortalezas y debilidades de los componentes. Según el ICFES, ¿qué se debe hacer con los resultados? Este es el ciclo de uso. Ellos proponen, en primera instancia, frente a los resultados internos o externos, señalar lo siguiente. Primero, comprender las fortalezas que nos acercan a los objetivos. Segundo, conocer las debilidades que nos impiden avanzar hacia ellos. Con el diagnóstico se puede identificar acciones idóneas para incrementar las fortalezas, disminuir o eliminar las debilidades. Después viene el plan de mejora, en el cual se organizan y articulan en un todo coherente las acciones identificadas en el diagnóstico. Y por último, el momento de implementación del plan de mejora, que se ejecutarán las acciones planeadas. Hemos visto que en este último análisis de pruebas Saber 2021, el puntaje ha venido decreciendo en los últimos 7 años. Para este análisis de pruebas Saber 2021, que se realizó en grado 11, hay un total de puntos de 250 de una estimación de 500, el más bajo en los últimos 7 años. El más alto que ha tenido en estas pruebas ha sido para el año 2016, con un puntaje de 264 puntos. Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios para la Educación, nos hace saber que dentro de ese análisis la pandemia y el COVID pues ha dado algunas situaciones que indudablemente afectaron estos resultados. Una de ellas es la falta de acceso a la conectividad, la falta de dispositivos, y ella menciona que hay un 31% de estudiantes del sector oficial que no tienen acceso a internet en sus hogares, en diferencia al sector privado, en la cual hay una cifra de 8%. Es una inequidad inmensa, la cual se vislumbra alrededor de las situaciones del COVID. Es necesario por ello un cambio en el sistema educativo. Es fundamental detener la brecha educativa entre la gente pobre y la gente rica, disminuir la inequidad para que se pueda cumplir con el trayecto completo de un estudiante, que lo que significa es que todos puedan hacer un proceso completo en su educación, promoviéndose y acercándose a una formación técnica, tecnológica o universitaria. Veo prudente que deben surgir políticas públicas reales y conductuales alrededor de servicios tecnológicos a internet y computadores, acceso a bibliotecas virtuales, a recursos y a estructuras óptimas, laboratorios de ciencias, de música, campos deportivos idóneos, espacios para la ciencia, la tecnología, el arte, la expresión y el deporte. Colombia, desde la Ley General de Educación, estipula la autonomía escolar colombiana. No cuenta con un currículo único. Colombia lo que tiene son unos estándares que por competencias estos estándares es traerlos al siglo XXI, que respondan a las necesidades del mercado y las capacidades que requiere a un mercado laboral exigente, un mundo con grandes demandas, una demanda digital donde la robótica se está universalizando, hay una economía digital muy fuerte, creciente, la sociedad del conocimiento de igual manera, la realidad aumentada también se está dando.
esto requiere una capacitación del docente, que los maestros en medio de un mundo cambiante no estén exentos de la actualización constante. El mundo cambia, es necesario acercarse al mundo digital, a la construcción de programas híbridos, a investigar en el aula, conectando a estudiantes con el resto del mundo. Y también nos hace saber Andrea Escobar que ella denota que hay 96 secretarías de educación en la nación que tienen planes de formación de docentes alrededor solamente de un 18% de ellas tienen planes de formación para ellos, para programas en cómo los docentes fortalecen sus competencias. Por tal motivo, el análisis de las pruebas saber denotan pues algunos intereses de la nación, pero también es importante aterrizarlos a la realidad nacional y a cada uno de los rincones del país. Enseñanza-aprendizaje, en gran medida, deben permitir tanto al estudiante como al docente entender los roles para poder cualificar la intención verdadera de la educación, construir unas habilidades y estándares necesarios para la vida y la cualificación requerida para desempeñarse en un mundo cambiante y exigente. Bien nos dice Cerón y Cruz, retomando a Padilla en el 2011, la idea que subyace en esta acción es que lo más importante para el sistema educativo es pasar la prueba y no lo que el estudiante haya aprendido. En este tipo de exámenes que inducen a clasificar y por ende a discriminar a los niños y jóvenes a partir de los resultados, la enseñanza ha pasado a construir una especie de adiestramiento para acreditar las pruebas. El fenómeno lleva a los docentes a desinteresarse del aprendizaje significativo de sus alumnos para centrarse solo en el entrenamiento para acreditar exámenes. Como tercer punto, creo que la calidad de educación debe estar implementada desde políticas públicas que surjan de un análisis sectorial profundo. No es lo mismo las necesidades de aprendizaje en el Amazonas o en el Chocó que en Bogotá. Cada sector de Colombia o agrupación de comunidades requiere atención de políticas que contribuyan a un desarrollo amplio y sostenible de la región, con miras de beneficios sociales y económicos de las personas y la población. De igual manera, Cerón y Cruz, en el 2013, habla que si la retórica oficial sobre esta evaluación apunta como uno de los objetivos centrales a mejorar la educación, no es a través de exámenes a gran escala cómo se va a lograr. Sin embargo, dada la importancia de estos instrumentos en la última década, es imprescindible ir más allá de los resultados y entonces llevar a cabo un análisis de contenidos y estructuras didácticas de ellos, que realmente den cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizaje implicados en la elaboración, la aplicación y los resultados. De igual manera, Meyers y Goldstein en el 2003 argumentan que atribuir la culpa de los resultados de este tipo de exámenes solo a los profesores implica tres problemas. Primero, impide analizar la complejidad del fenómeno educativo en general y del aprendizaje en particular, porque muy rara vez un solo factor o condición es el responsable del problema. Segundo, muchas de las situaciones y los conflictos que se reflejan en las escuelas, especialmente en las instituciones más precarias, son producto de factores externos, ajenos a la dinámica de estas. Y tercero, a atribuir la culpa a alguien o a algún factor en particular no contribuye a mejorar la situación, más aún lo oscurece. Bueno, después de este recorrido tan maravilloso, nos veremos en el próximo podcast. Saludos.